¿Y si te dijera que existe una fotografía de la ejecución más famosa de la historia, tomada 1500 años antes de la invención de la cámara? Un negativo perfecto, impreso no en papel fotográfico, sino en un antiguo lienzo de lino. Una imagen que ha desafiado a la ciencia, ha inspirado a santos, ha sido robada por reyes y ha sobrevivido a incendios devastadores. No es una pintura, no es un dibujo, es una huella tridimensional de un hombre brutalmente torturado, que la fe identifica con Jesucristo y la ciencia se niega a comprender. Esta es la historia de la Sábana Santa de Turín, el objeto más estudiado y, posiblemente, el más polémico del planeta. Un misterio que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos ante el mayor fraude de la historia medieval o frente al rostro de Dios? En la penumbra silenciosa de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, yace protegido por capas de vidrio a prueba de balas y gases inertes, un objeto que es mucho más que una simple reliquia. Es un eco visual, un susurro de lino que narra una historia de sufrimiento y muerte. Mide 442 centímetros de largo por 113 de ancho. Un lienzo de sarga de lino tejido a mano, de un color sepia envejecido por el tiempo. A primera vista, la imagen que contiene es fantasmal, casi imperceptible. Pero a medida que los ojos se ajustan, emerge la figura de un hombre de cuerpo entero, tanto en su vista frontal como dorsal, como si el lienzo lo hubiera envuelto por completo. La imagen es monocromática, un negativo fotográfico que solo reveló su verdadera naturaleza en 1898, cuando el fotógrafo aficionado Secondo Pia tomó la primera fotografía del lienzo. Y, al revelar la placa de vidrio en su cuarto oscuro, casi se desmaya al ver emerger un positivo claro y detallado de un rostro majestuoso y sereno, marcado por el dolor. La figura impresa en el lienzo es la de un hombre de complexión robusta, de aproximadamente 1,80 m de altura, con cabello largo y barba. Pero no es su figura lo que estremece, sino las heridas que la cubren. Un catálogo forense de una crueldad metódica. Sobre su cabeza, múltiples heridas punzantes sugieren una corona, o más bien un casco de espinas. Su rostro está hinchado, con un pómulo magullado y la nariz posiblemente rota. La espalda y el pecho están cubiertos por más de 100 pequeñas heridas en forma de pesa, consistentes con los azotes de un flagrum romano, el látigo de 3 correas diseñado para arrancar la carne. En sus muñecas y pies, las manchas de sangre coagulada marcan los puntos de una crucifixión. Y un detalle anatómicamente escalofriante: las heridas de los clavos no están en las palmas de las manos, como se representa tradicionalmente en el arte, sino en las muñecas, en el llamado espacio de Destot, el único lugar capaz de soportar el peso de un cuerpo colgado sin desgarrar la carne. Un conocimiento anatómico que un artista medieval difícilmente poseería. Finalmente, en su costado derecho, una gran herida ovalada de la que fluyó una mezcla de sangre y un líquido acuoso, consistente con la lanzada post-mortem que describe el Evangelio de Juan, que habría perforado el pericardio. Cada herida es un punto en una narrativa silenciosa, una que millones creen que es la pasión de Cristo, documentada no con tinta, sino con sangre y luz. Los análisis han confirmado que las manchas rojizas son, de hecho, sangre humana real, del tipo AB, un tipo sanguíneo común en Oriente Medio pero más raro en la Europa medieval. Pero la imagen del cuerpo no está hecha de sangre. Está formada por una oxidación superficial de las fibras más externas del lino, una coloración de una delgadez extrema, de apenas unas micras, que no ha penetrado en el tejido. No hay pigmentos, no hay pintura, no hay pinceladas.
La ciencia no puede explicar cómo se formó. Es una imagen tridimensional que contiene información de profundidad codificada en la intensidad de sus tonos, algo que ninguna técnica artística conocida puede lograr. Ante este lienzo, las preguntas se agolpan, creando una tormenta perfecta entre la fe, la ciencia y la historia. ¿Es el auténtico sudario que envolvió a Cristo en el sepulcro, o es la obra maestra de un falsificador medieval genio? Un artista tan avanzado a su tiempo que fue capaz de crear un enigma que ni la tecnología del siglo XXI puede descifrar por completo. Durante siglos, la sábana santa fue un objeto de pura veneración, su autenticidad una cuestión de fe. Pero en el siglo XX, la ciencia reclamó su derecho a interrogar al testigo silencioso. El momento culminante llegó en la noche del 21 de abril de 1888, en un evento que parecía destinado a resolver el misterio de una vez por todas. Bajo la atenta mirada de cámaras y dignatarios de la iglesia, se cortó una pequeña muestra de una de las esquinas del lienzo. Este fragmento se dividió y se envió a 3 laboratorios de renombre mundial en Zúrich, Oxford y Arizona para ser sometido a la prueba definitiva. La datación por radiocarbono 14. Los resultados, anunciados con fanfarria global, fueron un terremoto. Los 3 laboratorios, trabajando de forma independiente, llegaron a la misma conclusión de forma unánime y contundente. El lino de la sábana de Turín fue cosechado entre los años 1260 y 1390. La conclusión era inescapable. La sábana era una falsificación medieval, un fraude. El caso parecía cerrado. Los titulares de todo el mundo proclamaron la muerte del mito, y la sábana santa fue relegada por muchos al cajón de las supercherías piadosas. Sin embargo, donde la ciencia parecía poner un punto final, para muchos creyentes y un número creciente de científicos disidentes, solo comenzaba un nuevo capítulo de preguntas. La datación por carbono 14, aunque poderosa, no era infalible, y el veredicto de 1988 pronto comenzó a mostrar grietas. La primera y más importante crítica se centró en la muestra misma. ¿Era representativa de todo el lienzo? La muestra fue tomada de una de las esquinas más manipuladas y contaminadas de la tela, un área que había sido reparada repetidamente a lo largo de los siglos por monjas que la sostenían en sus manos. En 2005, el químico Raymond Rogers, quien originalmente formó parte del equipo científico del proyecto STURP, Shroud of Turin Research Project, y creía que la sábana era medieval, publicó un artículo póstumo que sacudió los cimientos del veredicto. Analizando fibras residuales de la muestra de 1988, Rogers descubrió que la zona de la que se extrajo el fragmento estaba químicamente distinta al resto del lienzo. Contenía rastros de algodón teñido y un almidón vegetal usado como aglutinante, lo que sugería que la muestra no provenía del lienzo original, sino de un parche de reparación medieval, tejido de forma tan experta que era invisible a simple vista. Una técnica conocida como remiendo francés. Esta teoría del parche invisible sugería que los laboratorios no habían datado la sábana, sino un remiendo del siglo XVI. A esto se sumaron otras líneas de evidencia que contradecían la datación medieval. El análisis del polen atrapado en las fibras del lienzo, realizado por el criminólogo suizo Max Frey, identificó esporas de docenas de plantas, algunas de las cuales son nativas exclusivamente de la región de Judea y Anatolia, la actual Turquía, sugiriendo una ruta geográfica que comenzaba en Oriente Medio. Los estudios sobre el tipo de tejido, una sarga de lino en espiga de 3:1, aunque no imposible, era extremadamente raro en la Europa medieval,
pero se han encontrado ejemplos idénticos en tumbas del siglo I en Masada, Israel. Las características de la imagen, con su tridimensionalidad y la ausencia total de pigmentos, seguían sin poder ser replicadas. Ningún artista ha logrado crear una imagen con las mismas propiedades físicas y químicas. Los intentos de recrearla con bajorrelieves calientes, ácidos o técnicas fotográficas primitivas han fracasado estrepitosamente. Así, la batalla se reavivó. Por un lado, el peso de la datación por carbono 14, un pilar de la arqueología moderna. Por otro, un creciente cuerpo de evidencia multidisciplinaria, química, botánica, textil, forense, que apuntaba tosudamente en la dirección opuesta. La sábana santa se convirtió en una paradoja científica, un objeto que, según una prueba, no podía ser antiguo, pero que, según muchas otras, no podía ser medieval. El misterio, lejos de resolverse, se había vuelto más profundo y enrevesado que nunca. La historia documentada de la Sábana Santa comienza de forma abrupta en un pequeño pueblo de Francia alrededor del año 1357. Fue entonces cuando un caballero francés llamado Geoffroy de Charny la exhibió por primera vez en su iglesia de Lirey, afirmando que era el auténtico sudario de Cristo. La aparición fue inmediatamente polémica. El obispo local, Pierre d'Arcis, denunció la reliquia como un fraude pictórico, llegando a escribir al Papa de Aviñón para afirmar que conocía al artista que la había pintado astutamente. Sin embargo, a pesar de la controversia, la devoción popular fue explosiva, y la sábana comenzó su ascenso a la fama. Pero, ¿dónde estuvo el lienzo durante los 1300 años que transcurrieron desde la crucifixión de Cristo hasta su aparición en Francia? Aquí es donde la historia documentada termina y comienza el territorio de la leyenda, la especulación y las teorías que conectan los puntos a través de los siglos oscuros. Una de las teorías más fascinantes y defendidas vincula la sábana de Turín con otra reliquia legendaria, el Mandilion de Edesa. Según la tradición cristiana primitiva, el mandilion era un paño sagrado en el que Jesús había dejado impresa milagrosamente la imagen de su rostro. Este objeto fue venerado en la ciudad de Edesa, actual Sanliurfa, en Turquía, durante siglos, hasta que fue trasladado a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en el año 944. El mandilion se describía como un tetradiplon, una palabra griega que significa doblado en cuatro. Si la sábana de Turín se doblara en 4 partes, la sección visible sería precisamente la del rostro. La teoría postula que el mandilion y la sábana son el mismo objeto, y que durante siglos solo se mostró el rostro, manteniendo oculta la imagen del cuerpo completo. Esta teoría ganó una fuerza inusitada cuando, durante el saqueo de Constantinopla por los ejércitos de la Cuarta Cruzada en el año 1204, muchas de las reliquias más sagradas de la cristiandad desaparecieron. Uno de los cruzados escribió: «Nadie sabe qué fue del mandilion después de que la ciudad fuera tomada». Poco más de un siglo después, la sábana aparece en manos de Geoffroy de Charny, un caballero cuya familia tenía vínculos directos con los caballeros templarios, la poderosa orden militar que participó en las cruzadas y fue acusada de adorar en secreto una misteriosa cabeza barbuda. Fue la sábana el tesoro secreto que los templarios trajeron de Tierra Santa y protegieron durante generaciones. Desde su aparición en Francia, la vida de la sábana ha sido una auténtica odisea. En 1453, los descendientes de Charny, acosados por las deudas, la vendieron a la poderosa Casa de Saboya, la familia que llegaría a reinar en Italia.
Los Saboya la convirtieron en su reliquia más preciada, llevándosela consigo en sus viajes y protegiéndola como símbolo de su poder divino. En 1532, la sábana se enfrentó a su prueba más dura. Mientras se guardaba en una capilla en Chambéry, Francia, un devastador incendio arrasó la iglesia. El relicario de plata que la contenía se sobrecalentó hasta el punto de que una gota de plata fundida cayó sobre el lienzo doblado, perforando varias capas. Las marcas de quemaduras simétricas y los parches de agua usados para apagar las llamas son todavía visibles hoy, cicatrices de su encuentro cercano con la destrucción. Para protegerla mejor, en 1578, los Saboya la trasladaron a su nueva capital, Turín, donde ha permanecido desde entonces. Sobrevivió a las turbulencias de la Revolución Francesa y a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue secretamente escondida en un monasterio benedictino. Finalmente, en 1983, el último rey de Italia, Humberto II de Saboya, en su lecho de muerte, legó la sábana no al Estado italiano, sino al Papa, convirtiendo al Vaticano en su propietario oficial. Su viaje, una mezcla de historia, fe y leyenda, es tan enigmático como la imagen que porta. Un peregrinaje a través del tiempo que añade capa sobre capa a su profundo misterio. Más allá de los debates históricos y las pruebas científicas, el núcleo del enigma de la sábana santa reside en una pregunta simple pero sin respuesta. ¿Cómo se formó la imagen? Si no es una pintura, ni una quemadura, ni una impresión, ¿qué es? Esta pregunta ha abierto la puerta a un universo de teorías que van desde lo ingeniosamente simple hasta lo profundamente místico. Los escépticos han propuesto diversas técnicas medievales. Una de ellas sugiere que un falsificador podría haber utilizado un bajorrelieve de metal o piedra, calentarlo y presionar ligeramente el lienzo sobre él para crear una quemadura superficial. Sin embargo, todos los intentos de replicar este método han producido imágenes burdas, con características de quemadura profunda que no coinciden con la superficialidad extrema de la imagen de la sábana. Además, este método no puede explicar la información tridimensional codificada en la imagen. Otra teoría propone el uso de reacciones químicas, como la interacción de los vapores de amoníaco emanados de un cuerpo en descomposición con un lienzo tratado con aloes y mirra. Pero esto tampoco explica la altísima resolución de la imagen ni sus propiedades de negativo. Cada intento de explicar la sábana como un producto humano se estrella contra un muro de detalles inexplicables. Es esta imposibilidad de replicación lo que ha llevado a muchos, incluyendo a algunos científicos, a explorar hipótesis que rozan lo sobrenatural, centradas en la figura de Cristo y el evento de la resurrección. Una de las teorías más populares y visualmente potentes es la teoría del flash de radiación. Esta hipótesis postula que en el momento de la resurrección, el cuerpo de Jesús emitió una intensa y brevísima explosión de energía, una especie de radiación de luz o partículas de baja energía. Este estallido de luz habría quemado o decolorado la superficie del lino de una manera análoga a un proceso fotográfico, proyectando la imagen del cuerpo sobre la tela que lo envolvía. Esta teoría explicaría muchas de las propiedades únicas de la imagen. Su superficialidad. La radiación solo afectaría a las fibras más externas. Su tridimensionalidad. Las partes del cuerpo más cercanas al lienzo habrían recibido más radiación, creando una imagen más oscura. Y la ausencia de pigmentos. Sería, literalmente, una fotografía de la resurrección, una imagen creada por la luz. Para los creyentes, la sábana no es simplemente una curiosidad histórica o un desafío científico.
Es un objeto de profunda meditación y una ventana directa a los evangelios. Es vista como el quinto evangelio, un evangelio escrito no con palabras, sino con las heridas y la sangre del propio protagonista. Contemplar la sábana es contemplar el cumplimiento literal de las profecías y las narraciones de la pasión. Es ver el rostro hinchado por los golpes, la espalda desgarrada por los látigos, la cabeza coronada de espinas y el costado perforado por la lanza. Cada herida es un punto de conexión con el sufrimiento que, según la fe cristiana, fue asumido por la salvación de la humanidad. El rostro sereno, a pesar del tormento evidente, se interpreta como un símbolo de paz divina y perdón. La sábana trasciende la categoría de reliquia. No es un trozo de hueso de un santo o una astilla de la cruz. Es la huella directa y personalísima del evento central de la cristiandad. Para un creyente, la pregunta ¿es auténtica? Casi pierde importancia frente a su poder espiritual. Sea cual sea su origen, funciona como un catalizador de la fe, un espejo que refleja el dolor, la muerte y, sobre todo, la esperanza de la resurrección. Para millones de personas, el lienzo de Turín es la prueba tangible de que el amor es más fuerte que la muerte, una reliquia que no solo se ve, sino que se experimenta. Lejos de desvanecerse en la era del escepticismo y la tecnología, el misterio de la sábana santa parece haberse intensificado, encontrando en las herramientas digitales un nuevo campo de batalla y descubrimiento. La misma tecnología que permite crear realidades virtuales y analizar el cosmos se ha volcado sobre este antiguo trozo de lino, revelando detalles que habrían sido invisibles para generaciones pasadas. El análisis informático ha permitido escanear y digitalizar la imagen con una resolución sin precedentes, confirmando y refinando sus propiedades tridimensionales. Programas de análisis de imágenes utilizados por la NASA para mapear la superficie de los planetas han sido aplicados a la sábana, generando modelos tridimensionales del rostro y el cuerpo que revelan una coherencia anatómica asombrosa. Estos modelos digitales han permitido a los investigadores estudiar la dinámica de la crucifixión de una manera completamente nueva, analizando los flujos de sangre y la postura del cuerpo con una precisión forense. Uno de los descubrimientos más debatidos de la era digital provino del análisis de las fotografías de alta resolución de los ojos del hombre de la sábana. Varios investigadores afirmaron haber identificado pequeñas protuberancias sobre los párpados cerrados, consistentes con la forma de monedas. Según ellos, estas imágenes corresponderían a leptones romanos, monedas de bronce acuñadas por Poncio Pilato alrededor del año 30 de nuestra era. Esta era una costumbre funeraria judía de la época, colocar monedas sobre los ojos para mantenerlos cerrados. Aunque extremadamente controvertido y no aceptado por toda la comunidad científica, este hallazgo, si fuera cierto, sería una prueba casi irrefutable del origen de la sábana en la Judea del siglo I. Además, la era de Internet ha democratizado el debate. Ya no está confinado a laboratorios y revistas académicas. Hoy en día, documentales en plataformas de streaming, foros en línea, blogs de científicos y teólogos, y videos virales mantienen la discusión viva y accesible para millones de personas en todo el mundo, cada uno presentando sus pruebas y teorías. La sábana santa sigue siendo un poderoso imán cultural y espiritual. En las raras ocasiones en que se exhibe públicamente, las llamadas ostensiones, millones de peregrinos de todos los rincones del planeta viajan a Turín para pasar unos pocos minutos en silencio frente al lienzo. No van en busca de pruebas científicas, sino de una conexión personal con el misterio que representa.
Es un fenómeno que trasciende la lógica y entra en el terreno de la experiencia personal. El futuro de la investigación probablemente traerá nuevas tecnologías y, con ellas, nuevas preguntas. Quizás algún día sea posible realizar una nueva datación, tomando muestras de múltiples partes del lienzo para evitar la controversia del parche. Tal vez se desarrolle una nueva técnica de análisis que finalmente revele el mecanismo de formación de la imagen. Pero es igualmente posible que el enigma persista, como un desafío permanente a los límites de nuestro entendimiento. Al final, la sábana santa de Turín nos confronta con una elección fundamental. Es un espejo en el que se reflejan nuestras propias creencias y prejuicios. Para el escéptico, es un fascinante fraude. Para el creyente, es un milagro tangible. Y para muchos, permanece como lo que quizás siempre ha sido: la pregunta más hermosa y profunda jamás impresa en un trozo de tela. Si este viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la historia te ha fascinado y ha despertado tu curiosidad, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es dejando un me gusta, para que esta historia pueda llegar a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones, porque hay incontables misterios esperando ser desvelados.